Bueno, nos pasamos la vida escuchando esto de que tenemos que encontrarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Totalmente. Es como el gran mantra de nuestra época, o sea, se repite por todas partes. Sí, sí. Que si miras lo suficientemente profundo en tu interior, si escarbas ahí en tu propia psique y analizas todos tus deseos, pues vas a hallar una especie de cofre del tesoro con tu propósito vital. Ya, y la realidad es que esa obsesión por mirarnos el ombligo muchas veces es exactamente la receta perfecta para la ansiedad moderna. 100%. Porque claro, hoy en nuestro análisis a fondo vamos a explorar una idea que rompe radicalmente con todo esto. La posibilidad de que tu propósito no tenga absolutamente nada que ver contigo. Es un punto de partida que descoloca, sin duda, porque esa visión tan hipercentrada en el ego, donde uno mismo es el principio y el fin del viaje, pues suele generar una parálisis tremenda. Claro, te quedas bloqueado. Exacto. Cuanto más miramos hacia adentro, buscando una misión grandiosa que nos valide, más nos perdemos en el laberinto de nuestros propios caprichos. Así que lo que nos convoca en nuestra exploración de hoy es descubrir la arquitectura oculta de una vida con sentido, pero desde un paradigma opuesto. Vivir hacia afuera, ¿no? Eso es. Hablamos del arte de vivir hacia afuera. Entender que no somos el destino final, sino que el propósito reside en cómo servimos a algo mucho más grande. Y para armar este rompecabezas, tenemos sobre la mesa una colección de reflexiones espectacular, fíjate, en el documento de hoy titulado El instrumento y el comandante, sobre el propósito, el autodominio y el arte de vivir hacia afuera. Tenemos de todo. Sí, es una mezcla súper rica. Totalmente. Tenemos desde la visión descarnada del novelista León Tolstoy, pasando por la estrategia de generales como Eisenhower, la agudeza empresarial de Peter Drucker, hasta llegar al estoicismo puro y duro. Que parecen mundos completamente distintos. A ver. Ya, pero todos apuntan a una misma verdad incómoda. Y bueno, vale, vamos a desgranar esto, porque quiero empezar precisamente por Tolstoy. Su planteamiento te obliga a replantearte quién eres desde la base. Desde luego que sí. Él decía algo así como, soy la herramienta con la que Dios trabaja. O sea, mi única virtud es participar en esta obra, y solo puedo hacerlo si mantengo el instrumento que se me ha prestado, mi alma, en condición inmaculada. Es fortísimo esto. Pasamos de ser los directores y protagonistas de la película a ser un simple instrumento en préstamo. Tal cual, un instrumento prestado. Esa es la redefinición total de lo que somos, claro. Tolstoy destruye la tiranía del ego de un plumazo. No se está preguntando qué le debe el mundo, ni cómo va a conseguir más prestigio. Ni cuántos aplausos va a recibir, claro. Eso es. Se concibe a sí mismo como una herramienta, pero fíjate en la exigencia que impone la palabra inmaculada. Uf, tela. Porque a veces confundimos la idea de ser un instrumento o de servir con una actitud de resignación, ¿sabes? Como de agachar la cabeza y dejar que la vida nos pase por encima. Y es justo lo contrario. Justo lo contrario. Mantener el alma en condición inmaculada es el estándar más alto y agotador que existe. Claro, porque requiere subordinarlo todo a la calidad de esa herramienta. Significa que tus miedos, tu pereza o tu necesidad de tener siempre la razón pasan a un segundo plano. Lo fascinante aquí es cómo esta idea no se queda solo en la filosofía del siglo XIX. Si saltamos al mundo de los negocios y analizamos a Peter Drucker, que es el gigante indiscutible del management, vemos que llega a la misma conclusión. A ver, explica eso, porque ¿cómo encaja el alma inmaculada de Tolstoy en una sala de juntas corporativa? Pues a ver, Drucker sostenía una máxima inquebrantable. Decía que el propósito de una empresa debe estar siempre fuera de sí misma. Él lo resumía diciendo que la única definición válida del propósito de un negocio es crear un cliente. O sea, no es ganar dinero por ganar dinero. Exacto. Si le quitamos la capa de vocabulario comercial, la esencia es idéntica a la de Tolstoy. El propósito de cualquier entidad, sea una multinacional o un ser humano, es servir a algo más allá de su propia supervivencia. Somos órganos de un cuerpo mayor, digamos. Que yo aporte hoy. Me hace pensar en una analogía. Imagina que tienes una guitarra de luthier. Una de esas piezas de altísima gama construida con maderas perfectas. Vale, te sigo. Si crees que el propósito de esa guitarra es simplemente existir y no sufrir daños,
Pues le pondrás un control de humedad, la guardarás en un estuche rígido y, claro, la dejarás acumulando polvo por miedo a que se raye. Ya, pero una guitarra en un estuche no cumple ninguna función. Exacto. Esa guitarra no está hecha para estar guardada. Está hecha para hacer música, para emocionar a otros, para vibrar. Totalmente. Ahora, el problema viene cuando decides sacarla y tocar frente a un público. Porque para que suene bien, tienes que afinarla constantemente, cambiarle las cuerdas, limpiar el mástil. Y ese mantenimiento es un trabajo sucio y rutinario. Claro, pero si no lo haces, la música suena a rayos. Y tú eres el responsable de ese mantenimiento. Es que esa metáfora ilustra a la perfección el núcleo del asunto. El instrumento no se cuida solo. El propósito es la música. Y la música siempre es para los demás, ¿eh? Pero el mantenimiento de la guitarra es tu responsabilidad absoluta y diaria. Aquí es donde se pone muy interesante, porque si aceptamos que somos esa guitarra destinada a hacer música para otros, pues el siguiente paso inevitable es la acción. Salir al mundo, claro. Eso es. Tenemos que interactuar con el mundo para aportar ese valor. Y al entrar en contacto con los demás, surge inevitablemente la dinámica del liderazgo. Pero no un liderazgo de dar puñetazos en la mesa, cuidado. Exacto, algo mucho más sutil. Eisenhower tenía una definición que rompe con el estereotipo del general de hierro. Él decía que liderar es el arte de conseguir que la gente quiera hacer lo que se debe hacer. Hay una precisión quirúrgica en esa frase de Eisenhower. Fíjate que no habla de coerción, ni de autoridad impuesta, ni de intimidación. Dice el arte de conseguir que la gente quiera hacerlo. O sea, el deseo. Eso es el arte de canalizar el deseo. Y para lograr que alguien desee hacer lo correcto, pues tienes que entender profundamente qué anhela esa persona, cuáles son sus miedos, qué le mueve. Requiere muchísima empatía. Muchísima. Exige una atención inmensa hacia el otro. Es, en el fondo, una forma de amor hecho práctico. Pero ojo, aquí hay una condición previa insalvable. A ver. Es imposible liderar a otros, es imposible servir de manera genuina si antes no eres capaz de liderarte a ti mismo. Alguien tiene que obligarse a afinar la guitarra cuando el cuerpo pide sofá y televisión. O cuando el miedo al fracaso te sugiere que mejor te quedes calladito, ¿no? Exactamente. Y aquí entramos en un terreno espinoso porque liderarse a uno mismo suena muy épico en la teoría, pero en la práctica cuesta horrores. Ya lo creo. El escritor Steven Pressfield ilustra esta idea recurriendo a la figura del rey Leónidas de Esparta, hablando de los comandantes que no se aíslan en su tienda de campaña. Los que dan la cara. Sí, el verdadero comandante camina entre sus tropas, pisa el mismo barro, dejándose ver, siendo una presencia constante de autodominio. Obviamente, nuestro campo de batalla no es la antigua Grecia. Nuestro campo de batalla es la hoja en blanco, la oficina o el salón de casa. Totalmente. Pressfield habla de invocar el arquetipo del rey dentro de nosotros, claro. Pero, y aquí te lanzo una duda genuina, ¿esta idea de tener un comandante interno militarizado no corre el riesgo de asfixiarnos? ¿En qué sentido? Pues que si alguien se dedica a un trabajo creativo o simplemente en una relación de pareja, estar todo el día en modo comandante me suena a una rigidez tremenda. ¿Dónde queda el espacio para la espontaneidad o para que aparezca la inspiración? Es un temor muy habitual y muy lógico, la verdad. Pensamos que la disciplina mata la creatividad, cuando en realidad es su único soporte viable. Explícame eso. Hay que entender qué significa realmente este arquetipo del comandante. O sea, no estamos hablando de un tirano interno que te fustiga con un látigo. Vale, menos mal. Estamos hablando de la garantía indispensable de que haya alguien al timón. Piensa en la inspiración o en la musa. Son visitantes increíblemente caprichosos. Un martes llueve, has dormido mal y la motivación ni está ni se la espera. Totalmente. Hay días en los que simplemente no te apetece ser compasivo, ni ser productivo, ni escuchar a nadie. Y es ahí donde el comandante interviene. Su función no es forzarte a sentir algo que no sientes, sino asegurar que, llegue la musa o no llegue, tú vas a sentarte en la silla y vas a hacer el trabajo. O sea, sostener la estructura. Exacto. Es la voz serena que dice, vale, entiendo que hoy estás agotado y frustrado, pero nuestro propósito está ahí fuera. Así que vamos a afinar la guitarra y a tocar. Claro, porque si dependiéramos solo de la inspiración, pues no haríamos nada. Nada. La mayoría de los libros no se habrían escrito, las empresas no arrancarían y las relaciones se romperían a la primera crisis seria. El comandante asume la responsabilidad de la constancia.
Vale, visto así tiene todo el sentido. Es un soporte, no una camisa de fuerza. Pero, ¿qué pasa si decido ignorarlo? Ay, amigo. Claro, ¿qué pasa si me tapo los oídos, guardo la guitarra en el estuche y decido que no quiero salir a tocar porque da demasiado miedo o da demasiada pereza? Pressfield tiene una advertencia sobre esto que francamente pone los pelos de punta. Sí, es muy dura. Él sostiene que el potencial que no dejamos nacer no se evapora sin más. O sea, no es que digas, bueno, paso de hacerlo y te quedes en paz. Para nada. Ese potencial presiona contra la realidad. Se vuelve una fuerza que, al no ser canalizada hacia la luz, se distorsiona y encuentra salidas oscuras. Él lo define como una violencia lenta contra uno mismo. Es una imagen brutal. Pero fíjate que es muy certera. La cobardía o la evasión de nuestra propia llamada no producen tranquilidad, producen neurosis. Y si conectamos esto con la perspectiva general, entendemos por qué pensadores como Jordan Peterson insisten tanto en la responsabilidad individual frente a la comunidad. Claro, porque no es solo tu problema. Exactamente. Peterson argumenta que el hecho de que alguien no haga lo que está llamado a hacer no es solo una lástima a nivel personal, es que pones a todo el barco en riesgo. Ese es el salto importante. Pasa de ser algo interno a ser un problema de todos los que te rodean. Sí, la comunidad entera pierde algo valioso e irrecuperable por tu ausencia. A veces nos escudamos en una falsa modestia. Decimos cosas como, bueno, ¿quién soy yo para aportar algo? O mi contribución no va a cambiar el mundo. Ya, la típica excusa para no intentarlo. Carga es comunitaria. Si tú no levantas tu parte del peso, alguien más tendrá que hacerlo. O la estructura cederá. Y para que la estructura no ceda, para sostener esa carga sin que el barco se hunda, necesitamos reglas. Necesitamos cimientos. Y aquí es donde encaja un marco que suele generar rechazo si no se entiende bien, que son los 10 mandamientos. Un tema delicado. Sí, y quiero dejar muy claro para quienes nos escuchan que no estamos entrando en un debate teológico ni religioso aquí. Estamos hablando de la arquitectura social pura y dura. Así debemos entenderlo, claro, como pura ingeniería social y psicológica de la antigüedad. Exacto. En la modernidad solemos interpretar reglas como no mentirás, no robarás o no codiciarás como un conjunto de restricciones autoritarias diseñadas para amargarnos la existencia o limitar nuestra libertad. Como si fueran prohibiciones sin más. Ya, pero desde la perspectiva de vivir hacia afuera, estos mandamientos se revelan como las condiciones operativas mínimas para que el amor y el servicio sean posibles. Es pura lógica de mantenimiento, fíjate. Si volvemos a la guitarra de antes, los mandamientos son las instrucciones del fabricante. Cosas como no exponer a temperaturas extremas o no golpear. Totalmente. No puedes afirmar que amas a tu vecino y que estás sirviendo a tu comunidad si al mismo tiempo le estás mintiendo en la cara, le estás robando o estás consumido por la envidia hacia lo que él tiene. Es incompatible. Esa estructura de integridad moral es el chasis que evita que colapsemos bajo presión. Si no sigues el manual, el instrumento inmaculado se hace pedazos. Pero a ver, seamos realistas por un momento. Hay un punto ciego enorme si nos quedamos solo con esta teoría de mantenimiento. ¿Así? Claro, alguien puede seguir el manual de instrucciones a rajatabla, mantener su integridad, salir al mundo a servir, y el mundo a veces te va a destrozar igualmente. Interactuar con los demás duele, ¿sabes? Ya, el conflicto es inevitable. Absolutamente inevitable. Y es precisamente en ese terreno de sufrimiento y choque frontal donde la idea de vivir hacia afuera se enfrenta a su prueba de fuego. Es verdad. Es muy fácil hablar de ser un instrumento noble y afinado cuando todo va bien. Pero cuando chocas contra la pared del sufrimiento, la teoría se tambalea. Ahí es donde cuesta. Evelyn Owen, que es un escritor y teólogo brillante, le da una vuelta de tuerca a esto que me parece vital. Owen no veía el sufrimiento como un fracaso del sistema, ni como el enemigo de nuestro servicio. ¡Qué interesante! Él sostenía que, muy a menudo, el dolor es la fuente más profunda de ese servicio. O sea, si en lugar de huir del dolor o esconderlo bajo la alfombra, somos capaces de sostenerlo y movilizarlo, la desesperación muta en esperanza. Tiene una frase que se te queda grabada, que es: la herida se convierte en la ofrenda. ¡Wow! Es que es una de las paradojas más hermosas y difíciles de integrar de la experiencia humana, ¿verdad? Totalmente.
El lugar exacto donde has experimentado tu mayor fractura personal suele convertirse en el punto de mayor conexión genuina con el resto de la humanidad. Lo vemos constantemente en la sociedad. Sí, sí. Personas que han superado adicciones terribles y luego dedican su vida a rescatar a otros del mismo pozo. O padres que han sufrido pérdidas inimaginables y construyen fundaciones para apoyar a quienes pasan por ese mismo infierno. Su propia herida es la herramienta con la que operan. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque para llegar a que la herida sea una ofrenda y no un pozo de amargura tóxica, tienes que lidiar con los responsables de esas heridas. Uf, esa es la parte difícil. Tienes que enfrentarte a los casos difíciles de verdad. Y el reto definitivo es vivir desde el amor o la compasión frente a las personas que te hacen daño deliberadamente. Esto plantea una pregunta importante. Porque la teoría queda preciosa en una taza de desayuno, ¿sabes? De esas con mensajes motivacionales. Ya, pero aplícalo a ese compañero de trabajo que boicotea tus proyectos por envidia. O a una expareja que te ha traicionado a traición. Claro. La reacción natural, visceral y humana es la rabia absoluta. Es decir, oye, sabían perfectamente el daño que estaban causando. ¿Cómo mantienes el instrumento inmaculado cuando alguien te está echando ácido encima a propósito? Esa es la pregunta del millón, la verdad. Y para abordarla tenemos que hacer un viaje a la mente del emperador romano Marco Aurelio. El estoico por excelencia. Él mismo. Imagínate a un hombre con poder absoluto lidiando a diario con traiciones, complots políticos y personas profundamente tóxicas. En sus diarios personales, las meditaciones, él lucha constantemente con esa misma rabia que tú describes. ¿Y cómo salía de ahí? Pues la salida que encuentra, basándose en la vieja premisa de Sócrates, es un cambio de paradigma radical. Él dice, nadie hace el mal a sabiendas. A ver. Nadie hace el mal a sabiendas. Eso cuesta muchísimo de tragar hoy en día. O sea, la gente a veces es mala y punto, ¿no? Claro, desde nuestra perspectiva como víctimas, sí, nos parece maldad pura y calculada. Pero el estoicismo nos pide que analicemos el mecanismo interno del otro. Vale. Las personas no se levantan de la cama pensando, hoy voy a ser el villano de la película, hoy voy a destruir la vida de alguien por puro placer. Actúan basándose en su propia noción de lo que es bueno para ellos en ese momento. Una noción a menudo equivocada, claro. Tremendamente distorsionada, ignorante o herida, pero actúan desde su propia ceguera, no desde la maldad pura. Entonces, si asumo que no actúan desde la maldad consciente, sino desde una especie de ceguera emocional, pues claro, el tablero cambia por completo. Cuando internalizas que en realidad están dando palos de ciego, atrapados en su propio laberinto mental, la rabia pierde su combustible. ¡Qué potente es esto! Pasas de la ira al duelo, te produce tristeza ver esa ceguera, y del duelo evolucionas hacia la compasión, y es solo desde esa compasión desde donde puedes tomar medidas que sean realmente útiles y no destructivas. Y ojo, creo que esta distinción es oro puro para nuestra audiencia. Entender su ceguera no significa justificar sus actos, ni muchísimo menos, poner la otra mejilla para que te sigan pisoteando. No, para nada. Puedes, y de hecho debes, poner límites. Puedes despedir a alguien, o puedes alejarte de una relación dañina. Pero al desactivar la rabia, estás protegiendo tu propia alma. Estás evitando que el veneno del otro oxide tu guitarra. Tal cual. Y de hecho, hay una nota de gracia en la filosofía estoica que es un alivio inmenso. Reconoce abiertamente que hay personas que sencillamente son imposibles. Menos mal que lo reconocían. Sí. Te dicen que están en una etapa obstruccionista y que tu trabajo no es curarlas ni cambiarlas. Tu trabajo es rodearlas, maniobrar alrededor de ellas y, sobre todo, la libertad suprema, elegir no ser como ellas. Esa es la demostración definitiva del autodominio del comandante del que hablábamos. Ver a alguien actuando desde la envidia o la mezquindad, sentir el impacto y tener la templanza de decir, yo elijo no reflejar este comportamiento. Yo corto la cadena aquí mismo. Es una victoria interna enorme. Pero claro, es una filosofía elevadísima. Tolstói, liderazgo impecable, compasión radical frente a la traición. Todo esto resuena y te llena de energía. Pero luego aterriza la realidad, ¿verdad? Ay, la realidad del día a día. Llega un martes a mediados de noviembre. Lluvia, metro abarrotado, has dormido poco, la cuenta bancaria está tiritando y tienes una montaña de correos por responder.
Si intentamos sostener este nivel de pureza espiritual y grandeza heroica todos los días, la presión nos va a reventar las costuras. Totalmente. Es insostenible. Y por suerte, hay una solución para la ejecución diaria en estos textos que, confieso, la primera vez que la escuché me pareció tan simple que casi decepciona un poco. Es que la cura contra la parálisis de la perfección suele ser pragmatismo puro y duro, ¿sabes? Y la solución aquí pasa por rebajar drásticamente el listón de la exigencia diaria. ¿Bajar el listón? O sea, después de media hora hablando de mantener el alma en condición inmaculada, ¿me dices que baje el listón? Suena a contradicción total, lo sé, pero es el único camino sostenible a largo plazo. El orador Les Brown tiene una máxima fantástica al respecto. ¿Qué dice? Él advierte que la gran mayoría de las personas no fracasan en la vida porque apunten demasiado alto y fallen, sino porque apuntan demasiado bajo y trágicamente aciertan. ¡Wow! El truco es este. Tu visión, tu propósito de servir hacia afuera, tu estándar moral, tiene que ser lo suficientemente grande como para asustarte un poco. Vale. Pero tu ejecución de cada día, el paso a paso, tiene que ser lo bastante humilde como para sobrevivir al contacto con la cruda realidad de ese martes lluvioso que mencionabas. O sea, no pretender que cada día sea una sinfonía perfecta. Exigirse simplemente que haya un mínimo de movimiento en la dirección correcta. Un paso a la vez, por pequeño que sea. Es el concepto del excedente constante. Igual que ahorrar un poquito de dinero de forma constante termina solucionando casi cualquier problema financiero a largo plazo, pues aplicar un excedente constante de esfuerzo honesto cada día soluciona casi cualquier reto vital. Se trata de presentarse, ¿no? De afinar una sola cuerda si no te da la vida para más, pero no dejar la guitarra tirada. Fichar todos los días, básicamente. Y para sostener ese goteo constante, hay una reflexión del autor Brian Herbert que pone el foco en lo único que realmente controlamos, que es la voluntad. A ver, cuéntame. Él señala que la capacidad de aprender es, en muchos sentidos, un don natural. La habilidad para ejecutar algo con maestría requiere años de tiempo y práctica, pero la voluntad de aprender, la disposición de estar ahí intentándolo, es pura elección. Es una decisión que tomas cada mañana. Exacto. Y esa voluntad no depende de que estés inspirado o de que haga buen tiempo. Está disponible ahora mismo, en este preciso milisegundo, sin importar lo catastróficas que sean las circunstancias que te rodean. La voluntad como un interruptor que siempre puedes encender. ¡Qué poderoso! Y llegados a este punto de la exploración, habiendo desmontado el ego, aceptando que somos canales de servicio, que debemos mantenernos listos con un esfuerzo humilde. Que no es poco. Que no es poco, exacto. Pues quiero traer a la mesa una frase de Facundo Cabral, el inmenso cantautor y poeta, porque es una cura de humildad maravillosa contra cualquier ataque de vanidad que podamos tener. A ver, recuérdamela. Él decía, no soy la libertad, pero sí soy el que la provoca. No somos la gracia divina, ni la gran musa de la creatividad. Somos el conducto. Solo somos la infraestructura, exacto. Somos los cables por los que esa electricidad puede fluir hacia los demás. Y esa corriente solo se mueve a través de nosotros si el cableado está limpio, si nos mantenemos en pie y, bueno, si hacemos nuestro trabajo sin escondernos. Qué buena imagen. Esa es la disciplina real, mucho más allá del glamour de los grandes logros. Mantenerse en el juego, ya seas el director de un hospital, alguien diseñando una web en su habitación, un padre intentando criar a sus hijos con paciencia o simplemente un amigo prestando su hombro. Mantenerse en el juego. Resulta increíblemente liberador entender que los verdaderos buenos días no son esos rarísimos momentos de éxtasis y triunfo absoluto, sino, como nos recordaba Pressfield, esos días grises, monótonos, donde lo único que te sostiene es el sueño por el que luchas y el trabajo duro frente a ti. A modo de cierre de nuestra inmersión de hoy, creo que la lección más profunda que subyace a todas estas ideas es que somos, ante todo, custodios. ¿Custodios? Sí, cuidadores de nuestra propia alma. Trabajar cada día en mantenerla limpia, cultivar esa compasión difícil hacia los que tropiezan y tener la enorme valentía de liderarnos a nosotros mismos, pues ese es, en definitiva, el mayor y más noble servicio que podemos ofrecerle al resto de la humanidad. Ha sido un viaje mental fascinante, de verdad. Empezamos con la ansiedad de mirar en nuestro interior, de buscarnos a nosotros mismos, y hemos acabado entendiendo que el sentido siempre nos estuvo esperando ahí fuera, en el encuentro con los demás. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta exploración, por prestarnos su tiempo y su curiosidad para desgranar todas estas ideas juntos.
Y para despedirnos, me gustaría dejar flotando en el aire una última reflexión, para que quienes nos escuchan puedan darle vueltas con calma a lo largo del día. Si aceptamos, como proponía Tolstói al principio, que nuestra alma es solo un instrumento que tenemos en préstamo temporal, y que todas nuestras interacciones, toda nuestra paciencia y todo nuestro esfuerzo diario son la música que ese instrumento produce, vale la pena preguntarse, cuando llegue el momento inevitable de devolver el instrumento, ¿qué eco de esa melodía se quedará sonando en las personas que compartieron la vida con nosotros?